Seguimos en El Lunes Puede Esperar y bueno, vamos a arrancar con nuestra ronda de entrevistas de la tarde y hoy uno de los temas que queríamos tocar es esta idiosincrasia nuestra de la Argentina que tenemos de pensar siempre que somos un país de porquería, ¿no? Somos como el último eslabón del tarro. Bueno, vamos a tratar de charlar esta tarde con un politólogo, con Augusto Salvato, que escribió junto con su hermano un libro. Él es politólogo y bueno, el libro justamente habla un poco de esto, ¿no? De estas ideas preconcebidas que tenemos. ¿Es realmente la Argentina un país de mierda? Vamos a ver si podemos sacar, desmenuzar un poco esta idea y ver por qué es importante cambiar la narrativa, como dicen ellos. Buenas tardes, Augusto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Por favor, muchas gracias por el llamado, un saludo grande. Bueno, contame, siempre es como para nosotros, ¿no? Parece que vivimos en un eterno déjà vu en la Argentina, donde pasamos desde arrastrarnos por el barro hasta considerar seriamente que tenemos mejores índices de pobreza que Alemania. ¿Qué nos pasa, digamos? ¿Qué es este ser nuestro, esta manera de ser que tenemos? Bueno, es un punto muy interesante porque muchas veces no nos sentamos a reflexionar sobre la forma en la que hablamos de nosotros mismos. O sea, hay ciertas cuestiones, ciertos mantras, ciertos mitos que repetimos y que seguimos repitiendo sin ponernos algunas cosas en cuestionamiento y que se van transmitiendo de generación en generación. Algunos de estos mitos, por ejemplo, que seguramente muchos de los que están del otro lado habrán escuchado o incluso dicho, tienen que ver con esta idea de alguna vez fuimos una potencia y tendríamos que volver a hacerlo. Este mito de tenemos todo, la Argentina tiene todo y así todo es un país pobre, es un país inviable, la salida es Ezeiza. Todos estos mitos, todas estas ideas que continuamos, digamos, generando y comunicando de generación en generación, están muy arraigadas en lo que se llama de alguna manera las narrativas nacionales. Las narrativas nacionales son aquellas ideas que hay detrás de un país, de una nación, que se repiten permanentemente de generación en generación y que explican básicamente la realidad de ese país. Nosotros tenemos lo que se llama una narrativa nacional decadentista, es decir, trabajamos todo el tiempo sobre esta hipótesis de que el pasado fue mejor, hubo un pasado glorioso que fue mejor y el futuro es inviable o la Argentina no tiene futuro y demás. Pero bueno, parte de lo que nosotros investigamos en este libro es que esas narrativas están muy presentes en toda la historia argentina, incluso en aquellos momentos en los que hoy creemos que estábamos muy bien, lo cual nos habla no de una situación económica particular que nos hace ser de esta manera, sino de algo un poco más profundo, más duradero. ¿Y vos crees, digamos, que o identificás algún país donde pase algo totalmente opuesto a lo que pasa acá, digamos, algún país que no tenga esta narrativa así preconcebida derrotista? Te diría que la mayoría de los países del mundo tienen narrativas que buscan transmitir futuro y oportunidad. Porque en realidad las narrativas son un elemento muy poderoso a la hora de gobernar. O sea, gobernar no solamente es emitir pasaportes, cobrar impuestos y trazar fronteras, sino que también es contarnos historias sobre lo que somos y sobre a dónde queremos ir, que es lo más importante. Y te doy 3 ejemplos. A ver. China, por ejemplo, si uno ve un mapa, no va a ver a China en el medio del mapa. Sin embargo, el propio nombre China significa, Zhongguo, significa imperio del medio, reino del medio. La narrativa alrededor de esto es que China es el centro del mundo, esto viene de milenios, no es algo reciente. Que China es el centro del mundo y todo lo que está alrededor, cuanto más lejos estés, más incivilizado, digamos, sos. Todo lo que esté más cerca de la civilización china es, digamos, más desarrollado, por decirlo de alguna manera. Esta idea está presente desde hace milenios en la cabeza de los chinos y tiene mucho que ver con la forma en que ellos hacen política y tiene que ver con la forma en que ellos hacen geopolítica, que es muy importante. Estados Unidos, por ejemplo, se creó a sí mismo como el país de la libertad, como la nación que defiende la libertad en el mundo, la libertad y la democracia. Sin embargo, durante esta idea puede ser muy cuestionable, o sea, no por criticar ni a China ni a los Estados Unidos, sino que esta idea, si te lo decías a una persona afroamericana en los años 50, te iba a decir de qué libertad me estás hablando, de libertad para algunos. Sin embargo, todos los países tienen estas ideas y estas narrativas que lo que buscan justamente es motivar a la población e inspirar a su población
a generar una idea de comunidad, algo que es uno de los puntos en los que en la Argentina venimos fallando en los últimos años. Y vos, digamos, ¿crees que este es un momento, me imagino, importante, porque estamos por celebrar elecciones nuevamente en la Argentina, elecciones presidenciales, y de alguna manera hay un momento otra vez, ¿no?, de ponernos a analizar un poco y ver a ver hacia dónde queremos ir? Sí, y además creo que estas elecciones en particular representan un escenario donde la cuestión del sentido de comunidad está muy presente, y 2 minutitos te cuento por qué creo esto. Sí. Nosotros nos cansamos de analizar la elección o la elección de las PASO como un escenario de 3/3, cuando en realidad yo creo que sería más útil hablar de un escenario de 4/4, donde el cuarto más grande, esa porción más grande, se la llevan en realidad las 12 millones de personas que o no fueron a votar o votaron en blanco. O sea, 11 millones no fueron a votar, 1 millón votó en blanco, tenés 12 millones de personas, que ese número es equivalente a la suma de los votos de Bullrich y de Massa juntos. Entonces, esto lo que nos muestra, de alguna manera, es algo mucho peor que la idea de la bronca que se suele analizar cuando pensamos en las elecciones, sino que representa algo que es peor que la bronca, que tiene que ver con la resignación. Para la democracia, la resignación es muy peligrosa, porque la propia idea de que no importa lo que yo haga, no importa si voy a votar o no, no importa si me involucro, la cosa no va a cambiar. Claro. Está muy arraigada en nosotros y tiene mucho que ver con esta idea de país inviable, de que no importa lo que hagas, la solución es irte afuera porque la cosa no cambia. Entonces creo que hay una relación de continuidad entre estas dos ideas, y que efectivamente estas elecciones son unas elecciones donde se manifiesta mucho esta crisis de sentido que atraviesa la Argentina. Y digamos, ¿quién tendría en su poder o cuál sería el actor principal para cambiar esta narrativa de la que hablas, Augusto? ¿Cuál crees vos? ¿Quién es? ¿La sociedad? ¿Quién es? Absolutamente, ahí está en la clave de la respuesta. Los argentinos tenemos una tendencia que nosotros citamos ahí en el libro a Leandro Alem, cuando él dice: los argentinos tenemos que dejar de esperarlo todo de nuestros gobernantes, porque eso rebaja la condición moral de los pueblos. Desde hace mucho tiempo tenemos esta cuestión casi mesiánica de creer que va a venir alguien a solucionar nuestros problemas. Entonces, vos ahí cuando formulabas la pregunta, creo que dabas en la tecla de la respuesta, que tiene que ver con la sociedad. Este tipo de cambios, los cambios de narrativas, los cambios, si querés pongámosles las comillas, culturales, de discurso, no se producen de arriba hacia abajo. Necesariamente se tienen que producir de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro, porque la Argentina es un país generalmente muy pensado desde Buenos Aires, desde el centro. Pero este tipo de cambios requieren necesariamente el involucramiento de la sociedad civil. Y en este sentido te cuento una pequeña anécdota para ilustrarlo. En 1960, en fines de la década del 60, un grupo de madres de un colegio del norte de los Estados Unidos, en Seattle, hizo una rifa que tenía el objetivo de comprar una computadora para el colegio. El director en ese momento no quería hacer una sala de computación, imagínate lo que era una computadora de los años 60, pero finalmente lo terminaron convenciendo, y también convencieron a los profesores de que era importante que los chicos dedicaran algo de tiempo a estudiar computación y practicar con la computadora y demás. A ese colegio fue nada menos que Bill Gates. Es decir, que si no hubiera estado ese grupo de madres, o sea, esa sociedad civil involucrada, tratando de generar un cambio desde su lugar en algo muy pequeño, probablemente hoy no tendríamos Microsoft. Entonces, creo que el punto está en que a veces nosotros esperamos demasiado de nuestros gobernantes, y eso a veces nos corre el eje de que la democracia necesariamente, para funcionar, requiere una sociedad civil muy activa. Viste que cuando teníamos en el colegio la materia educación cívica o ciudadanía, se llamaba algunas veces. Bueno, hay en esa materia, en ese elemento, algo para revisar y para trabajar mucho, que es qué implica ser un ciudadano en el siglo XXI. Creo que esa discusión
es una de las más importantes que tenemos que dar en los próximos años como sociedad civil. Bueno, la verdad que es súper interesante, Augusto. Les contamos a la audiencia que está el libro, por supuesto, para conseguir, ¿no? País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. ¿Es de editorial? ¿Cuál es la editorial? Bueno, muy bien, así es. Bueno, vayan, cómprenlo, súper interesante. Te agradecemos, Augusto, el contacto y seguramente volveremos a charlar en otra oportunidad. Por favor, muchas gracias. Cuando quieran, buen fin de semana. Igualmente para vos. Hablábamos con Augusto Salvato, él es politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, es consultor de Economía del Conocimiento. Ahí nos contaba, porque acaba de escribir, bueno, hace un tiempo ya, junto a su hermano, un libro. Su hermano es Mateo Salvato y, bueno, es este libro interesante sobre el cual se habla un poco, ¿no?, de este ser nacional nuestro y de las posibilidades que tenemos realmente de poder cambiar esta cosa que creemos determinada, pero que está lejos de estar determinada.